cerca de Jesús, que tuvo uno de los privilegios más grandes que tal vez los otros discípulos, porque Pedro formó parte de ese equipo selecto de discípulos más cercanos al Señor. ¿Quién de ustedes tiene un amigo cercano? Un amigo. Bien, porque uno puede tener muchos amigos, pero hay alguien que forma parte de la rosca más íntima. Jesús, de sus 12 discípulos, tuvo un grupo selecto. Dentro de ellos estuvo Pedro. Y Pedro fue un hombre que estuvo muy cerca de Jesús. Recuerden que Pedro tuvo experiencias muy tremendas de formación en su vida. Fue un hombre que tuvo que aprender a ser un discípulo. Ser discípulo no es solamente una cuestión de bla, bla, bla y decir yo soy seguidor del Señor. Es que todos tenemos que pasar por un proceso de formación en el Señor. Pedro fue ese tipo de persona. Yo no sé cuál ha sido el tipo de formación que Dios ha hecho con usted, pero si le diéramos la oportunidad de testificar a usted, seguramente usted tendría mucho que contar hoy acerca de cómo el Señor ha trabajado con su carácter, ha trabajado con su mal genio, ha trabajado con sus ataduras, con sus cosas difíciles, y cada uno de nosotros tenemos mucho que contar. Pues bien, hoy vamos a leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11, y para aquellos que guardan los títulos y escriben los mensajes, que es muy bueno que usted siempre escriba el mensaje, escríbalo, traiga una hojita, nota el tema y luego en la casa vuelve y se retroalimenta de esos pasajes que son de bendición. Luego estos mismos sermones vuelven a tratarse en sus grupos de conexión, entonces van a recordar y van a ampliar en sus grupos de conexión estos sermones. Bien, el título del mensaje lo he titulado hoy Retenes del Reino. Retenes del Reino. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Su divino poder. ¿Sí voy bien? Sí, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, fíjese que Pedro, ese sencillo pescador, cómo nos escribe estos pasajes con una profundidad tan tremenda. Y en primer lugar, él nos enseña que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por la justicia de él, por
lo que Él hizo en la cruz, nos ha otorgado a cada uno de nosotros una fe, y dice que esa fe tiene un valor. Es una fe preciosa. Es decir que si hay algo que usted no puede calcular el valor por la calidad y por lo que se puede recibir, es la fe. La fe es la llave para que usted reciba tremendas bendiciones del Señor. Ahora, Pedro dice que su divino poder nos dio conocimiento para que nosotros, por medio de su gloria y su potencia, sepamos que hemos recibido lo que necesitamos. Cada uno de ustedes y yo hemos recibido lo que necesitamos para vivir como Dios quiere. Es decir, que a usted no le hace falta nada para vivir como Dios quiere. Ay, es que a mí me hace falta mucho. No, Él ya nos dio a nosotros lo que necesitamos para vivir conforme el propósito de Dios. Así que esta mañana usted puede decir: yo cumplo con el propósito del Señor. Sin embargo, Pedro dice, precisamente por esto, porque hemos recibido todas estas cosas, ya tenemos esa capacidad, tenemos fe y tenemos todo para vivir como Dios manda. No obstante, dice Pedro, que tenemos que esforzarnos por añadir cosas. Y fíjese, el punto de entrada es la fe, y el punto de culminación es el amor. Entonces, dice que a la fe hay que añadirle virtud. ¿Alguna otra versión tiene otra palabra para virtud? ¿Ahí en sus manos tiene otra versión? Yo he leído la Internacional. A la fe hay que añadirle virtud. ¿Alguien tiene ahí otra versión para virtud? Buena conducta. Es decir, pasar de la fe a la práctica. Eso es, añádale a la fe práctica. Práctica. A esa práctica añádale entendimiento, es decir, ¿por qué yo tengo que cambiar? ¿Por qué yo tengo que poner, no solamente recibir doctrina, sino también práctica, practicar la vida cristiana? Entonces dice, aplique el entendimiento. Al entendimiento, aplíquele, añádale dominio propio. Es decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Puedo hacer lo que quiera, pero no todo me es bueno, no todo me edifica. Dominio propio. Al dominio propio hay que añadirle constancia. Constancia, es decir, firme, pase lo que pase. A esa constancia hay que añadirle, ¿qué más? Devoción a Dios, ser espiritual, devoción, amor, pasión por Dios. Y a esa pasión por Dios hay que añadirle afecto fraternal, es decir, amarnos los unos a los otros, saber tolerar a mi hermano, bendecirlo, quererlo e ir hacia adelante. Y a ese afecto fraternal, amor, el amor de Dios, que es el amor ágape, el amor a pesar de. Y luego dice Pedro que si nosotros tenemos estas cualidades nos harán crecer en el Señor, crecer en el conocimiento del Señor, y evitará que seamos dos cosas: inútil e improductivo. Si usted es una persona que dice que es inútil y que no sirve para nada, es porque usted no abunda en estas cosas. Ahora, Pedro termina diciendo nuevamente: hermanos, esfuércense más todavía. Al principio dice esfuércense por añadir. Ahora dice esfuércense más todavía en asegurarse del llamado de Dios, asegúrese, agárrese, ánclese, péguese allí, no se suelte de ese llamado que fue quien los eligió. Y termina diciendo Pedro: si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino. Ahora, ¿quién de ustedes alguna vez ha viajado por carretera grandes distancias y ha sido detenido de pronto por un retén militar o de la policía en la carretera? Levante la mano. ¿Usted se enoja
o accede? Hay que acceder, ¿cierto? ¿Y a quién de ustedes lo multaron en uno de esos retenes? Porque el extinguidor estaba vencido, porque no llevaba la licencia, porque no llevaba alguna cosa. Levanten la mano los que han sido multados. Estos días se están dando foticos por ahí para coleccionar multas. Bueno, pero los retenes en las carreteras tienen un propósito, que es examinar si tenemos todo el equipamiento para poder utilizar un viaje en carretera. Pero además requiere que nuestro vehículo esté en óptimas condiciones, al día en papeles, al día en impuestos, al día en todo. Ahora, de la misma manera, vamos a hacer esta mañana un viaje por unos sitios de la Biblia donde sucedieron cosas impresionantes y sucedieron con personas de carne y hueso como usted y como yo. Y yo voy a llamar esos lugares retenes. Cada uno de esos retenes, imagínese usted que va a haber un ángel allí que es el que le va a pedir a usted si tiene todo correctamente. Entonces en el retén le van a decir, bueno, usted tiene esto, puede pasar. Y se va a detener en otro y le van a decir, puede pasar. A lo mejor en alguno de esos lo van a detener y le van a quitar el vehículo. Se lo va a llevar la grúa y le va a tocar devolverse y se le dañaron sus vacaciones. Ahora, lo que Pedro nos dice aquí es que Dios nos ha puesto a cada uno de los que estamos aquí ciertos desafíos que requieren nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Dice Pedro, para que se abran las puertas del reino. Y muchos de nosotros no tenemos esa llave de David. La llave de David es esa que uno puede abrir, y cuando uno puede abrir nadie la puede cerrar. Y con esa llave cuando uno cierra, nadie lo puede abrir. El problema es que no tenemos la llave y todas las puertas se nos cierran. No hemos tenido los cielos abiertos, no hemos tenido las puertas del reino, como dice Pedro. Pues esta mañana vamos a examinar estas estaciones y vamos a permitir que esas puertas se abran y empecemos a disfrutar las bendiciones del reino. Ahora, recuerde que ya el Señor nos dio todo lo que necesitamos para vivir la vida que el Señor quiere y que podemos vivir. Pero aparte de eso, requiere un esfuerzo personal tomar decisiones. Así que esta mañana vamos a tomar decisiones. ¿Cuántos están listos para que ese agente de parte del cielo le haga las preguntas? ¿Listos? ¿Listos? Si no la responde afirmativamente, recuerde que si no la responde afirmativamente no puede pasar, no puede pasar. Así que deseo que en este viaje que vamos a emprender en esta mañana tenga usted todos sus documentos en orden y deseo que tenga sus permisos en orden, que tenga todo en regla para aventurarnos en este gran viaje. Ahora, me gustaría saber quién de ustedes realmente quiere llegar al cielo y que nos veamos allá. Sí, la mano levantada. Porque a veces hay gente dormida que dice yo, aunque sea el infierno, pero a algún lugar tengo que llegar. Bueno, el primer lugar donde nos detienen en esta mañana se llama Betel. Betel. Entonces llegamos a una estación y hay un letrero grande que dice Betel. Ese es el primer retén y es el punto de partida. Y como es el punto de partida, si no está claro ese punto de partida, para muchos no es importante. Imagínense que hay gente que dejó la silla vacía hoy porque no vio importante Betel. ¿Betel qué significa? La casa de Dios. Veamos un recuerdo de cómo apareció ese nombre por primera vez. Porque antes de llamarse Betel, casa de Dios, ese lugar se llamaba Luz. Pero la persona que tuvo una experiencia en ese lugar que se llamaba Luz,
Fue tan impresionante en su vida que él dijo, no, esto no puede llamarse Luz, esto tiene que tener otro nombre. Y él le puso Betel. Este hombre del cual vamos a hablar es un hombre que va de ida, que es el que está comenzando una jornada. Este hombre que comienza esta jornada es un hombre que cuando nació salió trabado de su hermanito. Ellos dos luchaban en el vientre, porque eran mellizos, por salir uno primero que el otro. Entonces, como no pudo salir primero, le agarró el talón a su hermano y salieron los dos. Entonces salieron al tiempo. Más adelante, le compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Hay gente que cambia las bendiciones grandes por un plato de lentejas. Luego le roba la bendición con engaños de su padre. Entonces es un hombre, Jacob significa engañador. Y este es un hombre que tiene que pasar por un proceso con Dios. Y cuando va de viaje, porque su hermano lo va a matar, porque le quitó la primogenitura, le quitó la bendición de su padre, mejor dicho, su hermano lo quiere matar. Entonces él se va huyendo de su hermano y llega a este lugar que se llama Luz. Y allí se acuesta en la noche, una noche oscura, y tiene una experiencia con Dios. Entonces dice el versículo número 15, yo estoy contigo, le dice Dios al engañador, yo estoy contigo. Y le dice, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor añadió, qué asombroso es este lugar, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. La casa de Dios es la puerta del cielo. ¡Qué experiencia! A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel, que significa casa de Dios. Bet, casa, el Dios. Ahora, a todos los que estamos aquí, se nos han dado muchas semanas, muchos domingos, muchos miércoles y muchos días para venir, como oportunidades para venir a la casa del Señor. Pregunto, ¿cuántas de esas oportunidades usted ha despreciado y desperdiciado no viniendo a la casa del Señor? Porque seguramente encontró una disculpa para no venir a la casa del Señor. Siempre hay una disculpa para no venir a la casa del Señor. Ahora, si este fuera un requisito indispensable para continuar su viaje, ¿en qué situación estaría usted? ¿Qué tal es usted en su venida a la iglesia, en asistir a la iglesia? Y cuando usted no viene, ¿por qué no viene? ¿Cuál es la excusa que usted tiene para no venir? ¿Cuál respuesta le daría usted a Dios? ¿Cuál sería su razón? Recuerde que este ángel que le está deteniendo en esta mañana para decirle, ¿cómo está usted con Betel? No acepta ni sobornos, no hay arreglos, no hay chantajes, ni puede utilizar el diezmo como pretexto para convencerlo de que usted puede pasar el retén de Betel. Ahora, viene a mi mente un salmo de un hombre que descubrió que era importante la casa de Dios. Yo sé que esta mañana usted podría estar haciendo plata, vendiendo empanadas, abriendo su negocio,
no sé, haciendo alguna estrategia. Y si usted ve esta mañana como una pérdida por venir aquí a la casa del Señor, de dinero, pérdida de tiempo por traer a su hijo a la enseñanza bíblica, venir con su esposa, o decir, voy por dormir, porque es rico dormir allá en esa iglesia, esas sillas son confortables. Pero quiero decirle que hubo un hombre que fue el rey David, cuando él escribió el Salmo número 84, él dijo lo siguiente. Mire el concepto que tenía un rey, un guerrero, un hombre muy ocupado, un hombre que gobernó a Israel muchísimos años, un hombre emprendedor, un hombre de negocios, un hombre muy activo. Sin embargo, este hombre tan activo, tan empresario, rico, más rico que usted que está sentado aquí, tenía el más plata que usted y tenía más mujeres que usted, tenía muchas cosas este hombre, pero David decía esto: cuán hermosas, Salmo 84 decía, cuán hermosas son tus moradas. Es un hombre que vive bien, pero para él la casa del Señor es algo hermoso. Ahora, levanten la mano los hombres que están aquí. Si usted ya está definido, yo creo que yo no le puedo, es como tonto preguntarle a usted si usted sabe lo que significa una cosa hermosa. Por ejemplo, una mujer hermosa. Levanten la mano los que ya saben qué es eso, una mujer hermosa. Muy bien. ¿Cuántos ya la encontraron? ¿Ya la encontró? Ya le tocó quedarse ahí. No hay más. Para David, que es un hombre de mundo, dice, tus moradas son cosas hermosas. Señor Todopoderoso, anhelo con el alma los atrios del Señor. El alma es la mente, la voluntad y las emociones. Y él dice, con mi mente, con mi voluntad y con mis emociones anhelo los atrios. Es decir, yo quiero estar en los atrios, en la multitud, en los lugares donde se adora a Dios. Dice David, casi agonizo por estar en ellos. Hay hombres que agonizan por una mujer. David agonizaba por estar en los atrios de la casa del Señor. Dice, con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre. Hay gente que viene a la iglesia y dice, uy, qué jartera cantar. Qué jartera saltar y aplaudir. Pero cuando va al estadio, sí grita y salta. Y grita los goles de la selección Colombia. David dice, con el corazón, con todo el cuerpo, ¿qué es? Manos, pies, sonrisa. Con todo el cuerpo canto alegre al Dios de la vida. Al Dios de la vida. Al que esta mañana cuando usted se despertó dijo, uy, todavía estoy aquí. Gracias, Señor, por la vida. Un día más, voy a vivirlo para ti. Señor Todopoderoso, dice, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle de las lágrimas. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerzas y en Sión se presentan ante el Dios de los dioses. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob. Y luego dice Selah. ¿Qué es Selah? Pausa. Entonces, más o menos estaríamos así. Oye mi oración, Señor, Dios Todopoderoso, escúchame, Dios de Jacob.
Y sigue, pausa. Oh Dios, escudo nuestro, pon sobre tu ungido tus ojos bondadosos. Vale más pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. El Señor es el sol y el escudo. Dios nos concede honor y gloria. El Señor brinda generosamente su bondad a los que se conducen sin tacha. Señor Todopoderoso, Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Démosle un aplauso al Señor. ¡Qué David! Ahora, cuando la Biblia habla de buscar a Dios, está indicando el hecho de congregarnos, de asistir a las reuniones, de venir a escuchar la palabra de Dios, dada por sus ministros, de recibir la oración de los ungidos del Señor, las alabanzas, la oración de aquellos que Dios puso para tales servicios. Estos muchachos que cantaron y adoraron a Dios hicieron grandes horas de tiempo, de ensayo, de oración, de búsqueda, de entrega. Ellos no están aquí solamente deportivamente parándose a animarnos aquí, a amenizar una fiesta. No, ellos saben que es un ministerio, un ministerio. Ahora, ¿quién de los que está aquí le gustan el sonido de la trompeta? A mí me encanta la trompeta. Ahora, cada uno de ustedes es una trompeta. Y una cosa es que la trompeta suene sola, haga un solo. Pero otra cosa es cuando la trompeta es parte de una filarmónica. Diferentes trompetas, cada una en su tono, cada uno en su nivel, cada uno en su... para que haya una armonía, hay una filarmónica. Filarmónica. Cuando usted se queda en la casa del Señor es una trompeta sola y suena bonito. Pero otra cosa es cuando hay una armonía y todos, wow, cómo se escucha de bien. Quiero pedirle el favor a uno, solamente a uno. Voy a pedirle a quién, a Gerson Saldarriaga, que aplauda. Ese Gerson cuando se queda en la casa durmiendo. Ahora vamos a aplaudir todos. Una cosa es quedarse en la casa solo y suena bien, porque usted no suena mal, pero otra cosa es venir a la casa del Señor. Por ejemplo, el salmista David en el Salmo 122:1 decía: yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Ese era un hombre que decía, alguien le decía, vamos para la casa del Señor que hay un programa hoy especial, vamos. Corto todo programa para estar allá. También el salmista decía, una sola cosa le pido al Señor, una sola cosa. Y es lo único que persigo, Yo sé que hay otras oraciones de aquí de hombres, ¿no? Una sola cosa te pido, Señor, dame mi mujer en esa iglesia. Y es lo único que persigo, una mujer. David decía, Señor, una sola cosa te pido, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en tu templo. Recrear. Usted no se puede recrear en la ciclovía como se recrea aquí. Aquí la pasa muy bien. David decía, las golondrinas hayan nido cerca de tus altares. ¡Qué privilegio! Aquí nosotros tenemos otras golondrinas, tenemos mariposas con colmillos. A veces me pasan por acá. Pero ellos hacen una cosa importante en las noches. Retén número 1, Betel. La casa del Señor. ¿Cómo le contestaría usted al Señor si le pregunta, cuénteme qué tan importante es y muéstreme su tarjeta de asistencia a la iglesia? Segundo, Él le pregunta, ¿por qué va usted a la iglesia?
¿Qué encuentra usted en la iglesia? Cuando usted sale de la iglesia es de esos que dice el culto estuvo lindo, 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 pero yo no sé de qué se habló allá. Entonces no estuvo lindo el culto. Usted tiene que salir de acá diciendo, el Señor me habló en esto, esto, esto. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se encuentran deleite en venir aquí a la casa del Señor? Muy bien. Primer retén. ¿Cómo se califica? ¿Cómo va la cosa allí? Número 2. El segundo retén, vamos avanzando en el viaje y llegamos a otro retén que tiene un letrero que se llama Getsemaní. Ahora recuerde que cuando Jacob llega a Betel, él dice, esto es casa de Dios. ¿Y qué? Puerta del cielo. Pedro, ¿qué nos dice? Que si nosotros nos esforzamos en tomar decisiones, se nos abrirán las puertas del reino. Entonces la iglesia es ¿qué? Puerta. Puerta. Ahora, si usted toca una puerta y no se abre, usted se quedó afuera. Pero si la puerta se abre, usted entra. Y cuando usted entra a una casa, ¿qué hace? Mirar todos los cuadros que hay, la sala, la decoración, las personas que viven allí, si hay niños. Todo es agradable. Uno dice, tienen buen gusto en esta casa. Son muy amables, son muy queridos, son especiales. Chévere, tienen buen gusto. O uno puede decir, ve, la gente aquí no tiene muy buen gusto, pero son buenas personas, son preciosos. Pero es solamente la puerta. La iglesia es la puerta. Usted entró y está aquí. Esa es la puerta. Pero hay que avanzar. Entonces usted no se queda en la puerta. El anfitrión le dice, pase. Y usted puede acomodarse en la sala. Pero de pronto ahí en la sala usted se acuerda que necesita ir al baño. Entonces le dice al señor, ¿me puede prestar su baño para? Y entonces, claro, puede utilizarlo. De pronto lo invita al comedor a comer algo, o lo invita a su cuarto privado a ver una película, no sé. Entonces es ciertos lugares, pero la puerta es la puerta. La iglesia es la puerta. Si usted solamente viene a la iglesia y usted me dice hoy que se califica de 1 a 10, 10 viniendo a la iglesia, yo le digo, bien, va 10 en la puerta. De ahí para allá hay un camino más. El segundo camino, el segundo retén es Getsemaní. Dice Mateo capítulo 26, verso 36, que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy allá a orar. ¿Por qué Jesús le gustaba ir a Getsemaní? ¿Qué significa Getsemaní? ¿Por qué ese huerto era tan importante? Porque allí en ese huerto habían unos olivos, pero en esos olivares había una gran prensa, una prensa de aceite. Entonces metían allí los olivos y bajo una prensa de altas presiones sometían los olivos a presión y le sacaban ¿qué? El aceite. Y fíjese que a Jesús le gustaba ir a ese sitio y le gustaba ir para orar. Dios nos ha dado oportunidades para orar y para ayunar. Y Getsemaní significa prensa de aceite. ¿A quién de ustedes lo han prensado? ¿Quién de ustedes ha sido prensado y molido por el Señor y le ha sacado el aceite de la unción? Es allí, en Getsemaní, donde se sacaba el aceite del olivo. Es donde se le sacó la última gota de sangre. Aquel olivo natural que dijo Pablo en Romanos, Jesucristo. Getsemaní fue donde Jesús dio lo mejor de su vida. Getsemaní fue el lugar donde Él oró, donde Él enfrentó la lucha más tenaz, que le dijo al Padre, Padre, no habrá otra cosa.
Y el padre le dice, no, no hay. Señor, ¿es posible que esta copa pase de mí? Él le dice, no, no hay nada que hacer. Tienes que pasar por la prensa, por la prensa, por la prensa. Así que, ¿qué tal es usted para ser prensado por Dios? ¿Cómo maneja usted este retén cuando Dios trabaja con su vida y lo somete a altas presiones para sacarle la última gota? Ahora, cuando se muelen los olivos, hay que molerlos hasta que ya no sale ni una gota de aceite. Cuando ya no saca una gota de aceite, entonces se le sacan los olivos, ya, no da más. ¿Cuántos de ustedes creen que tienen grandes cosas para dar para el Señor? Muy poquitos. La mayoría dice, yo no tengo nada que dar para el Señor. ¡Listo! Necesita ir a Getsemaní porque allí el Señor lo somete a altas presiones y le va a sacar la última gota que tiene. O da, o da. ¿Y qué significa Getsemaní? Es el lugar donde nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para Dios. Es el lugar donde Jesús nos enseñó a entregar su voluntad. Ceder derechos. Si no lo cedemos, el Señor va a trabajar con eso. Entonces dice la palabra que Getsemaní es donde entregamos nuestra voluntad. Es que yo quiero hacer las cosas a mi manera. No has pasado por Getsemaní. Getsemaní es donde se entrega no solamente la voluntad, sino donde entregamos nuestra vida. Jesús la entregó allí para ser crucificada en el Calvario. Cada uno de nosotros tendremos nuestros propios Getsemaní, los cuales van a servir para purificar nuestra alma y para llevarnos a un nivel superior. ¿Cuántos de los que estamos esta mañana aquí estamos pasando por algún Getsemaní? Allí encontramos en ese pasaje de Mateo que dos de los discípulos le preguntan a Jesús si ellos podían ser colocados a la derecha y a la izquierda en el reino. Poder. Y el Señor les contesta, si ustedes están dispuestos a beber la copa y a ser molidos, se lo doy. Pero eso no me toca darlo a mí, sino a quien se lo gana. Muchas veces nosotros queremos tener el mismo grado de unción que tiene el Señor y la bendición del Maestro, pero no estamos dispuestos a sufrir lo que Él sufrió. Getsemaní es sufrimiento, es molido. Y en el verso 38 de ese pasaje encontramos que Jesús le dice a sus apóstoles, a los que le han dicho yo quiero estar a la derecha y a la izquierda, ¿qué les dice? Antes de pensar en el reino, ¿será que pueden velar conmigo una hora en oración? Y cuando regresa los encuentra dormidos. Queremos el reino, queremos tener una iglesia llena, queremos tener una empresa próspera, pero no queremos orar. No queremos orar. Entonces Él les dice, por favor, velen conmigo. Estos tres discípulos que están cerca al Señor son los tres más íntimos y más maduros que los demás, pero no estuvieron en disposición de velar una hora en oración. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que nosotros entramos a la iglesia, es el punto de partida, pero eso es nomás ministerios primarios, estar allí en la iglesia. Pero cuando alcanzamos grados de madurez en el conocimiento y la estatura con Cristo, entonces ahí sí seremos llamados a participar del reino a la derecha y a la izquierda. En otras palabras,
Muchas veces nos sentimos ya capaces de entrar en el ministerio a tiempo completo, cuando todavía no podemos velar ni por nosotros mismos. No soy capaz de cuidarme a mí mismo, yendo a solas 1 hora a orar por mí. Entonces, quiero servirle al Señor tiempo completo. Necesitamos pasar por Getsemaní. Ahora, cuando nosotros aceptemos nuestro Getsemaní, vamos a aceptar nuestra muerte a nuestros caprichos. Y automáticamente vamos a aceptar el señorío y la autoridad de Cristo en nuestra vida. Eso es Getsemaní. Tú mandas, tú eres el Señor. Yo quiero hacer las cosas a tu manera. Y mientras todavía hayan áreas en nuestra vida que no hemos rendido al Señor, Él seguirá tratando con esas impurezas, con esas asperezas, hasta que nos saque la última gota. Jesús tenía que formar el carácter de esos discípulos, pasar de la inmadurez a la madurez. Si este fuera un requisito indispensable para que usted siga avanzando hacia las puertas abiertas del reino, ¿pasaría a Getsemaní? ¿Cuándo ha tenido esos problemas duros en Getsemaní de trato con Dios? ¿Qué ha hecho usted con Getsemaní? Usted no le ha dicho: Señor, aparta de mí esta copa, sino sale corriendo. No enfrenta los tratos del Señor. ¿Cuál sería su razón? ¿Cuál sería su motivo? ¿Cuál sería la excusa que usted le daría al Señor cuando le pregunte: ¿cómo respondes tú cuando yo estoy tratando con tu vida? En muchas áreas. Entonces, en Getsemaní, les recuerdo, mis hermanos queridos, que es donde somos prensados para dar lo mejor, donde entregamos nuestra voluntad y nuestra vida, donde aceptamos el señorío y la autoridad del Señor. Y si no aceptamos eso, el Señor nos va a someter para limar esas asperezas. ¿Nos quedamos en Getsemaní o seguimos a la otra estación? Ya los veo como con ganas de irse a almorzar. ¿Vamos con la otra? ¿Cómo vamos con Getsemaní? ¿Mal? Yo los veo como desanimados. ¿Quién ha tenido Getsemaní en su vida? Levante la mano. Pero es tan bueno hablar con uno que pasó por Getsemaní. Es tan bueno, porque siempre le cuentan a uno: el Señor estuvo a mi lado. El que va a la iglesia, ¿qué le dice el Señor? Estaré a tu lado, te acompañaré, te bendeciré, te voy a proteger en todo tu caminar. Tranquilo, esa es la bendición. En la iglesia usted recibe la puerta abierta. Pero luego, cuando usted entra a Getsemaní, el Señor le dice: bueno, ¿quieres el reino? ¿Quieres estar a mi derecha? ¿Quieres estar a mi izquierda? Entonces, a orar, se dijo. Y cuando usted empieza a orar, el molino de Getsemaní empieza a sacarle a usted los mejores jugos. Porque es donde usted llora ante la presencia de Dios. Es donde usted se humilla ante el Señor. Es cuando usted le dice: Señor, ya no mando yo, mandas tú. Es cuando usted le dice: Señor, yo no soy el que manejo mis cosas bien, eres tú. Señor, allí en oración, perdóname porque yo no hago las cosas como tú quieres. Pero también en Getsemaní es para aquel que es terco y necio. Entonces Él lo somete a más vueltas en el molino. Ya no les doy más porque me están mirando mal. Vamos para el tercer retén. El tercer retén se llama Peniel. Peniel. Peniel significa el rostro de Dios. Y la Biblia nos enseña en Génesis capítulo 32, versículo 30, que ya a Jacob se le abrieron las puertas y fue. Cuando él regresa después de casi 20 años en Getsemaní. ¿Cuál fue el Getsemaní para Jacob? Su suegro, sus esposas, su hermano,
su mamá que le ayudaba a engañar, las trampas, el cambio de salario de su hermano, lo engañó, de su suegro, lo tumbó, le metió la mujer que no era. Bueno, después de casi 20 años de estar en el molino de Getsemaní, los que pasan por el molino de Getsemaní tienen el derecho de estar en Peniel, son los que verán el rostro del Señor. Y entonces dice Génesis 32:30, Jacob llegó a ese lugar y dice que en la noche se encontró con un ángel y peleó toda la noche con él. Ese Jacob peleó con él. ¿Y qué le dijo? No te suelto si no me bendices. No te suelto si no me bendices. Y el ángel lucha con él. Suélteme, que ya va a amanecer, suélteme. Luchó toda la noche. Hay cristianos que quieren ver el rostro de Dios sin ser molidos en Getsemaní. Y hay gente que quiere ver el rostro de Dios y la bendición de Dios con una hora de lucha. Este hombre se agarró toda la noche. Y el ángel le decía, no lo bendigo, me bendices porque me bendices. Y ya cuando estaba amaneciendo el ángel le dijo, bueno, este hombre es terco, este hombre va por lo suyo. Entonces le tocó la cadera, se la desencajó y el pobre Jacob quedó desde ahí, así, caminando así. ¿Se imaginan ustedes a Jacob cuando conquistó a Raquel y a Lea? Ese era un tremendo macho. Ahora aquí ya está todo cojo, renco. Y cuando alguien le pregunta, ¿y usted por qué anda así? Bueno, es que tuve una experiencia en Peniel. Porque todos los que han tenido un encuentro personal con Dios están marcados para toda la vida y para contar las bendiciones del Señor. Y entonces Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Oiga, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Eso es Peniel, es el rostro de Dios. ¿Qué tanto conoce usted a Dios y los planes de Dios? ¿Conoce el rostro de Dios? ¿Qué tanto usted conoce de la situación mundial? ¿Qué tanto conoce usted del sufrimiento, del hambre, de la mortalidad del mundo, de las necesidades? ¿Alcanza a ver usted la agonía de este mundo sin Cristo? ¿Cómo ve usted el rostro de Dios? El mundo no necesita gobiernos correctos, economías robustas, un sabio uso de la ecología, la equidad, el respeto a los derechos humanos, la educación, la salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe qué necesita el mundo? Conocer el rostro de Dios. Porque el que conoce el rostro de Dios es un buen economista, es un buen presidente, es un buen político. Cuida los árboles, cuida la ecología, cuida a sus hijos, cuida a su esposa, cuida a su iglesia. El que ha visto a Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios. No necesita mostrar. El que me ha visto a mí. Porque el que ha tenido un encuentro con el rostro de Dios, puede continuar el camino. Y aquí nos tenemos que detener un poquito y reflexionar. Jacob estaba luchando con un ángel por una bendición y la ganó. ¿Qué nos enseña esto? Que el que persevera en su lucha, en sus objetivos, en sus esfuerzos con el Señor. Por eso Pedro decía, esfuércense, póngale un poquito de ganas a la vida cristiana también. Póngale un poquito de ganas a la oración, al compromiso. Cualquiera que persevera en su lucha y en su objetivo en su mente por conquistar las bendiciones de Dios, lo logra. Y Dios le dijo a Jacob, allí en Peniel, no te llamarás más engañador, tu nombre será Israel, el que peleó con Dios y le ganó.
Hay que pelear con Dios. Hay que ir tras la bendición. Si nosotros no luchamos y perseveramos en todos los aspectos de nuestra vida, pero principalmente en la parte espiritual, mis hermanos, no pasaremos. Pero hoy tenemos que obtener la bendición de Dios. Vamos a experimentar hoy el rostro de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener una relación con Él, un cara a cara con Él, transparencia. Ahora, lo más notable de este pasaje es el resultado de esta experiencia que tiene Jacob, quien por causa de este encuentro con Dios, su vida dio un vuelco total. Se acabó el engañador, sacó sus dioses de encima, sacó ese viejo hombre y se convirtió en el Israel de Dios. La transformación de los hombres y aún la transformación de nuestra propia vida no es el resultado de nuestros esfuerzos humanos. Necesitamos en esta mañana un encuentro con Dios. Démosle un aplauso al Señor. ¿Cómo va este retén? Número 3. ¿Cómo va ese encuentro con Dios? ¿Ah? ¿Qué retén vamos? El retén 3, sí, Peniel. Vamos con el 4. El 4 es otra estación que se llama Moriah, el monte Moriah. Dice en Génesis capítulo 22 que pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Moriah es el lugar donde somos probados, a ver si somos de buen acero, a ver si nos rajamos, nos doblamos, nos destemplamos. Y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Moriah es el lugar donde tenemos que ofrecer un sacrificio. Y es el sacrificio de lo que más amamos. ¿Qué es lo que usted más ama en la vida? ¿Estaría dispuesto de ceder ese amor por Él para decirle: Dios, te amo a ti más que a Él? Moriah es el lugar de sacrificio. Pero óigame bien, es en el lugar de sacrificio donde siempre que pasamos y entregamos y ofrecemos lo que más amamos y demostramos que amamos a Dios más que a todas las cosas, es cuando viene la provisión. Hay personas que quieren provisión de Dios, bendición de Dios, pero no están dispuestos a sacrificar nada por el Señor. Usted tiene que disponer su voluntad, tiene que disponer su corazón y saber que Dios es bueno, que aunque Dios le está diciendo que sacrifique su hijo para Él, no es un Dios malo, es que Dios quiere proveerle. Es que Dios le ama a usted, es que Dios desea que usted le conozca, es que Dios quiere proveerle el medio para que lo alcances a Él. Moriah es el lugar donde usted debe sacrificar sus sueños por Dios. Y el último retén se llama Hermón. 200 kilómetros al norte de Jerusalén, noroeste, queda un monte que se llama el monte Hermón. El salmista dijo: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite
que desde la cabeza va descendiendo por la barba y por la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras del sacerdote. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede, ¿qué? Bendición y vida eterna. Este es el último retén, que se denomina el lugar de la consagración y de la unidad. Es uno de los montes más altos de todo Israel, y es tan alto que siempre en la cima de este monte hay nieve. Todos los días del año emite un rocío. Esa nieve emite un rocío todos los años, pase lo que pase. Y dice que ese rocío luego se convierte en agua que va a llenar el Jordán. Y el río Jordán fue donde se consagró Israel a Dios, donde Jesús fue bautizado, donde Juan bautizaba. Es donde tenemos que tomar la decisión de consagrar. Y la pregunta esta mañana es: ¿su familia está consagrada al Señor? ¿Todos ustedes en su familia son bautizados bíblicamente? Si usted no se ha casado, ya se casó, ya arregló su vida con el Señor. ¿Tiene algún ministerio? ¿Ha consagrado su casa? Josué dijo: yo y mi casa, cuando pasaron el Jordán, dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y para vivir en armonía necesitamos esfuerzo. Tenemos que esforzarnos por la unidad aquí en la iglesia, trabajar en unidos. Requiere una actitud apropiada y requiere tener buenos fundamentos doctrinales en la palabra de Dios. ¿Está usted todo el año permanentemente lanzando ese rocío, la frescura? Hay unos restaurantes ahora que cuando hay mucho calor le botan agüita vaporizada. Es como un rocío, delicioso. Aquellos que han pasado por todas estas estaciones de manera permanente, lo que emiten es un rocío, que es la armonía, la unidad, el compañerismo cristiano. Y dice que es como el aceite. ¿Qué sucede cuando usted se unta de aceite? ¿Es fácil quitarse el aceite? No es fácil. Cuando la unción está sobre uno, es difícil quitarse ese aceite. Vamos a colocarnos de pie en esta mañana. Y si una de estas estaciones tiene que mejorar en tu vida, yo le pido el favor que venga aquí al frente, porque vamos a orar. Porque usted le va a decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Hay personas aquí que han venido por primera vez. Por favor, levante la mano. Dios te bendiga. ¿Quién más ha venido por primera vez? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los que han venido por primera vez, le voy a pedir un favor: que salgan hacia el hall, que les tenemos un obsequio por habernos visitado. Por favor, salgan hacia el hall, hacia la entrada del teatro, y allí hay un grupo de personas que le tienen un obsequio. Los demás nos quedamos aquí, que vamos a hacer una oración especial. Padre, en el nombre de Jesús, levante sus manos al cielo. Tu palabra dice, Señor, que debemos esforzarnos, y hoy quiero poner este esfuerzo delante de tu presencia, Señor. Y tu palabra dice que nos esforcemos aún más en asegurarnos del llamado de Dios. Si usted tiene dificultades todavía y luchas para venir a la iglesia, por favor, si tiene disculpas que no justifican, si todavía usted no ha valorado la importancia de venir a Betel, a la casa de Dios, venga aquí adelante y vamos a orar por ti. Si hay personas en esta mañana que todavía no encuentran hermosa la morada del Señor,
Si usted todavía no descubre la importancia de venir a la iglesia, si usted todavía dice, yo no veo por qué es tan importante ir, el Señor te dice, ven, porque aquí en Betel te quiero decir que yo estoy contigo, que te amo. Cuando escuchas una palabra en la iglesia, escuchas mi amor. Aquí en Betel te estoy diciendo que te voy a proteger a ti y a tus hijos, tu familia, que no te voy a abandonar, que yo estoy en este lugar, que tú no te has dado cuenta, pero que es la puerta del cielo. Que cuando tú escuchas la palabra de Dios en la iglesia, se te abre una puerta grande de entrada al reino. Hay personas aquí en esta mañana que están pasando por un Getsemaní. Por favor, ven aquí. Si estás pasando por la prensa del aceite, si el Señor te dice, yo necesito lo mejor de ti, es que tú me estás dando el billete más viejo. Tú me estás dando lo que te sobra de tu tiempo. Tú me estás dando una partecita, pero tú no me das lo mejor. Necesito que me entregues tu voluntad, tu vida. Quiero que aceptes mi señorío, mi autoridad. Quiero que pases de la inmadurez a la madurez. Quiero seguir trabajando con esas áreas en tu vida donde necesitas ser molido para extraer el mejor aceite. Si en esta mañana eres tú aquel que está en Peniel, dígale, Señor, yo quiero ver tu rostro. Voy a verte cara a cara y seguiré con vida. Señor, enséñame en esta mañana a conocer tu plan para mi vida en este mundo, para mi familia. Enséñame a conocer la situación mundial y qué puedo hacer yo. Yo sé que el mundo necesita gobiernos correctos, economías robustas, un sabio uso de la ecología, equidad, respeto a los derechos humanos, educación, salud, etc. Pero el mundo necesita a Cristo. Y yo no lo estoy compartiendo. Señor, yo quiero en esta mañana descubrir que cuando yo veo tu rostro, tú me cambias, tú me transformas. Tener un encuentro contigo es importante. Si hay personas en esta mañana que el Señor le está diciendo, sacrifícame lo mejor de ti, lo que tú más amas. ¿Tiene usted en su récord algunos sacrificios que hayas hecho por Dios? Dios sabe exactamente lo que usted hizo por Él. ¿Considera usted que venir a los cultos es un sacrificio? Si no le cuesta nada, entonces no es sacrificio. Esta mañana dígale, Señor, yo sé que en el lugar de sacrificio siempre hay provisión. Siempre está enredada la bendición para mí y regresaré con mi hijo y con lo que más amo. Pero yo tengo que en esta mañana ir y ofrecerte a ti lo que más amo. Y para finalizar, dígale, Señor, cuán bueno y cuán agradable es que vivamos en armonía. Pero yo no vivo en la armonía de esta iglesia, Señor. Yo no quiero consagrar mi armonía, no quiero vivir en armonía. Señor, quiero ser el monte más alto de todos, porque cuando yo soy grande en ti, la cima siempre va a haber nieve todo el año. Y lo que se derrita de esa nieve se convertirá en ríos de bendición. Y Señor, hoy consagro mi vida. Decido vivir en armonía especial. Me voy a esforzar. En el nombre de Jesús voy a ser solícito en guardar la unidad. Voy a ser diligente. Voy a ser activo. Voy a ser trabajador. Voy a ser laborioso. Voy a ser cuidadoso. Voy a ser esmerado, Señor, por la unidad. Padre, cambia mi actitud.
y que mi actitud sea apropiada hacia la armonía en esta iglesia, Señor. La mejor actitud es ser humilde, manso. La mejor actitud es humillarme bajo la poderosa mano del Señor. Y Señor, para mantener esa unidad voy a amar la palabra, la doctrina, voy a estudiar, voy a prepararme. Señor, si las respuestas han sido afirmativas, puedo entrar al reino. Y allí en el reino hay una palabra grande que dice Ebenezer. Y puedo decir todos los días Ebenezer, que quiere decir hasta aquí me ayudó el Señor. Un aplauso para Él. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso para Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Disfrutemos esta canción para el Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Dígaselo al Señor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Sí, Señor. Nada más que tu voz. Sí, Señor. Postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Cántelo fuerte al Señor. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Sí, Señor. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Qué bueno es pasar todos los retenes bien con el Señor. No puedo vivir sin tu voz. Qué bueno es cerca de ti, Señor. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Con todo su corazón, diga. Quiero que tú estés cerca de mí. Oh, tú sabes que no podré vivir sin ti. No. Y quiero que tú estés cerca de mí. Oh, oh, oh.
da, Señor, tu fuerza, no podemos. Queremos pasar cada retén, Señor, y ser hallados, Señor, fortalecidos en ti. Vamos a cantarlo fuerte. Y quiero que tú estés cerca de mí. Te quiero a ti y solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti y solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, te quiero a ti y solo a ti, te quiero a ti, mi Señor, quiero a ti, solo a ti, mi Señor, quiero a ti y solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Levante un aplauso. Porque esa declaración Dios la escuchó y estoy seguro que Él va a trabajar con usted y está haciéndolo. Dios los bendiga, salúdense, recuerden que está Plenitud Café esperando.